Hey, ¿qué tal, bandas? Sean bienvenidos a su podcast Relatos a Fondo. Y como ya estamos más cerca del Día de la Independencia de México, les traemos una leyenda con motivo de los relatos paranormales sucedidos en esta época. Y vamos a entrar en materia. La siguiente leyenda es de los lugares más importantes de la Independencia de México. Y me refiero a el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas. Recordemos que se ubica en un monumento histórico, cuya construcción se inició en 1797 y concluyó en 1809. Se trata de una imponente obra de arquitectura neoclásica y un diseño sencillo, pero de técnica impecable. La Alhóndiga de Granaditas es un símbolo de la independencia de México por la batalla que se libró allí el 28 de septiembre de 1810 y encarna con la figura de Hidalgo y otros héroes, la soberanía y libertad de la nación mexicana. Bien, esta leyenda que tenemos a continuación es precisamente de este lugar, Alhóndiga de Granaditas, y se titula Un fantasma en Granaditas. Sí, es el alma del intendente, que ya, cuando todo está quieto, viene a buscar el tesoro que dejó aquí. Así explicó un velador a otros vigilantes de la noche. He visto una sombra que salía de una sala del museo. Primero se dirigió hacia la puerta principal. Luego atravesó la pared junto a la escalera que está rodeada por murales. ¿Quién habría de decir? El intendente de Guanajuato, don Juan Antonio Riaño y Bárcena, al ordenar la construcción de la Alhóndiga de Granaditas a principios de 1789, iba a cavar su propia tumba. Pero así fue, una realidad por una de esas ironías que tiene la vida. Había transcurrido unos cuantos meses de la terminación del edificio, cuando estalló el movimiento insurgente en 1810, que se inició en el Grito de Dolores. Pensó el valiente soldado que en ese fuerte le salvaría con sus hombres del ataque del pueblo. Ávido de venganza y dispuesto a morir antes de seguir soportando el yugo de la dominación. Sabrán nuestros oyentes que, junto con la guarnición de la plaza, el intendente llevó consigo como 3 millones de barras de plata y monedas acuñada con otros objetos de valor cuya buena parte correspondía a la gente acaudalada que juzgó más seguras sus fortunas dentro del castillo de Granaditas. Aunque queda la duda que en los momentos que precedieron la batalla no eran para pensar en ocultar valores. Sin embargo, la historia nos dice que cuando Riaño comprendió que su derrota sería inminente, ordenó a 3 hombres de su confianza que aquellas riquezas fueran escondidas en un rincón secreto de la Alhóndiga de Granaditas, edificio que fue cárcel, escuela, hospital y almacén de granos. Consumado esto, el intendente se sintió más aliviado de aquella preocupación, poniendo desde ese momento toda su atención al combate. Tal fue el desahogo moral que experimentó que, sin medir las consecuencias, pidió que los guardias le abrieran las puertas de la Alhóndiga y salió con la idea de inspeccionar el campo. Sucedió lo que era de temerse. Una bala enemiga hizo blanco precisamente en su cabeza, hiriéndolo de muerte. Mientras organizaba el jefe realista en suyo inconsciente, se formó un estado anímico tan fuerte que vio el desenvolvimiento astral de su persona. Es decir, muere el cuerpo físico, pero en ese ego superior sobrevive y se manifiesta en un temible y fantasmal sombra que se pasa por la habitación.
lugar donde se encuentra oculto el famoso tesoro, con la obsesión de cuidarlo. Desde que Granaditas era prisión, varios reclusos fueron testigos de este hecho. Ahora que es museo y por las noches hay completo silencio, dicen que la figura del intendente es vista con toda claridad apenas los rayos de la luna cubren el patio. Fue enrojecido con la sangre de nuestros indígenas y de españoles que allí murieron en la lucha más sangrienta de dos fuerzas militares que hayan sostenido cuerpo a cuerpo en nuestro territorio. Y bien, ¿qué les parece esta interesante leyenda de este intendente Riaño, que a pesar de ya haber caído en combate, por lo que nos dice, él sigue protegiendo su riqueza, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta es, ¿estarían dispuestos ustedes de ir a buscar ese tesoro? ¿De pasar esa noche y averiguar por dónde estará oculto? Recordemos que la Alhóndiga de Granaditas también fue uno de los lugares más mencionados por las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que fueron transportados de Zacatecas y León, y finalmente el 11 de octubre de 1811 llegaron a Guanajuato. Estas se colocaron dentro de jaulas de hierro y fueron colgadas en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas. Recordemos que esto estuvo por 10 años. Bien, a pesar de este intendente Riaño, ahora que esté en las cabezas de estos 4 personajes históricos, debe de haber una gran energía que se manifieste, claro, en este lugar. Por eso es la pregunta: ¿a ustedes les gustaría investigar dónde se encuentra este tesoro? Este tesoro que lo está resguardando este intendente. Pero bueno, vamos, ya que estamos en Guanajuato, vamos a tomar una leyenda que se me hizo fantástica desde el momento en el que la vi. Y bueno, te las vamos a comentar aquí. Esta tiene por nombre El fantasma del convento de Guanajuato. Gerardo Murillo, un famoso pintor, mejor conocido como el Dr. Alt, en ocasiones pasaba por diversas zonas del ex convento, buscando la inspiración para sus pinturas. Una tarde, en la que el pintor descansaba, vio que el coronel y su asistente llegaron de forma apresurada. Mientras discutían, en marcha firme hacia el patio, el asistente se detuvo en seco, mirando fijamente hacia un arco. En él, que después el coronel se centró también y comenzó a accionar su arma. El sonido era ensordecedor. La potencia de sus disparos y el eco del lugar llamaron la atención de Murillo, que desde donde estaba ubicado no podía ver a quién le dirigían los disparos, pero atinó a tirarse al suelo. El coronel solo se detuvo cuando los proyectiles se terminaron, tomando espacio para cargar. Las balas cayeron de su mano, las recogía con prisa y algo nervioso, sin apartar la vista de aquel punto, mirando con algo de miedo como si alguien se acercara. Sus ojos se desorbitaron en el momento que flotó en el aire, como si un hombre muy fuerte lo levantara del piso, apretándole el cuello. Tras la mirada incrédula de su propio asistente y el pintor que observaba desde lejos, el coronel estaba ahí suspendido a la mitad del patio.
a más de medio metro de altura, pataleando, intentando liberarse de una fuerza que sujetaba como pinzas robándole el aire, asfixiándolo. La lucha fue corta. El militar no pudo liberarse, a pesar de sus esfuerzos, y simplemente su arma cayó al suelo, seguida de su cuerpo flácido y desvanecido. Corrió entonces Murillo a ayudarlo, pero al llegar junto al cuerpo, este exhaló su último aliento, y el coronel murió con una mirada de espanto plasmada en su rostro. Luego del comisario, que había escuchado los disparos a la distancia, el pintor estaba con el portero del lugar y su esposa contándoles lo que vio. Compartió de inmediato la historia con el representante de la ley, por lo cual todos se ganaron un cargo de asesinato, por lo poco creíble que era la narración. Se interrogó al portero, quien compartió la idea que el coronel tenía para acabar con el fantasma. Después, el desalineado pintor tampoco tuvo opción ni obtuvo mucha aprobación de sus aclaraciones, siendo el primer sospechoso. Solo el médico de guardia parecía creer un poco en sus relatos, y tuvo la gran idea de comparar las huellas dejadas en el cuello del coronel con las manos del pintor. De inmediato pudieron darse cuenta de que no coincidían, que las marcas superaban por mucho las manos del sospechoso. Era casi el doble del tamaño. Aún así, esperaban la declaración del asistente del coronel, que se encontraba hospitalizado por la impresión. Al día siguiente, en sus 5 sentidos, el asistente fue con el comisario a reconstruir los hechos en el exconvento. Podía verse con miedo en los ojos, cuando el guardia de la ley ocupara el mismo lugar del día anterior y la narración de lo sucedido, diciéndole entonces: el coronel y yo regresábamos de nuestras labores. Cuando cruzábamos por el patio, vimos en uno de los arcos levantarse desde el suelo una sombra más oscura que la noche sin luna. El miedo me paralizó, pero el coronel decidió dispararle. Cuando se le acabaron las balas, el fantasma desapareció de los arcos y apareció otra vez enfrente del coronel, ahorcándolo con sus grandes manos. Después de esto, el miedo era tal que casi me desmayo. Es que aquello parecía el fantasma de un fraile, pero lucía espantoso. Con su cara y sus manos era titubeante en sus palabras, sin poder descubrir lo que vio, simplemente perdió el conocimiento de nuevo. El médico del lugar lo ayudó a volver en sí, y tras varios intentos de describir al fantasma desmayándose cada vez, el comisario retiró los cargos, aunque no satisfecho, pues no podía condenar a un fantasma por el asesinato. Cuenta la leyenda que esto sucedió en el exconvento de la Merced en Guanajuato, y el fantasma aún se ve por los pasillos, pues los intentos del coronel por acabar con él no sirvieron de nada. Y bien, amigos, ¿qué les pareció esta segunda leyenda? Nos relata igual de un fantasma, pero esta vez en el exconvento de la Merced en Guanajuato. Pero pongámonos en la situación del coronel. ¿Y ustedes qué habrían hecho? Ven de momento alzarse una sombra, y como dicen que tal vez pudo ser un monje, pero muy horroroso, por así decirlo, con un tema muy fantasmal. ¿Ustedes qué habrían hecho? ¿Creen que fue buena la reacción del
del coronel. Digo, todos podemos tener este sentir de supervivencia, donde algunos hemos visto cómo reaccionan a lo largo de estos capítulos, hemos visto cómo las personas reaccionan de diferente forma, pero ¿ustedes qué harían? ¿Atacarían a ese fantasma? ¿O serían como el ayudante que se quedó plasmado, sin poder moverse, al borde de desmayarse? Pero bien, como saben, hemos ido haciendo, o más bien relatando las historias que nos van llegando. Ahorita con este tema del 15 de septiembre en México, pues es la independencia, y vamos a ir creciendo, vamos a ir dando más leyendas, más relatos, y les vuelvo a mencionar, síganos en Spotify, denos su like y suscríbanse en el canal de YouTube. En los dos nos encuentran como Relatos a Fondo. Y bueno, amigos, este sería el episodio del día de hoy. Si tienen historias, si tienen relatos de algo que les haya sucedido en el fenómeno paranormal, les invito a que pasen en el canal de YouTube y nos dejen ahí su historia o su comentario. Esto es Relatos a Fondo. Mi nombre es Gerardo Reyes. Nos vemos hasta pronto.